Bienvenidos a Yo Invierto. Hoy tengo el privilegio de tener aquí a una persona súper especial en mi vida. Es como mi hermana en otro vientre, Ana Giselle Rosas, diputada del Congreso de la República de Panamá, madre de trillizos, emprendedora en algunos aspectos de su vida, pero sobre todo un ser humano excepcional que ha dedicado los últimos años de su vida en encontrar las claves para poder conectar con otras personas y poder empoderarlas, para poder entonces encontrar a través de la experiencia simplemente eso que ella quiere hacer por los demás. En el 2017, por cierto, bienvenida. Gracias, Santiago. En el 2017 yo estaba en una situación personal y Ana Giselle era mi confidente. Una situación personal sentimental con alguien que me hizo conectar con el amor incondicional. Con ese amor incondicional hacia mi persona que me permitió pasar quizás una de las pruebas más difíciles que hasta ese entonces había que superar en el caso de mi vida personal, que era el apego en este caso emocional, quizás uno de los apegos más difíciles de manejar de todo ser humano. Mi primera pregunta para Ana Giselle es, ¿qué tan importante es poder elegir, aprender de las herramientas a través de una experiencia contada por otra persona que pueda de alguna manera impactar positivamente en la vida de nosotros cuando elegimos poder integrar, ejecutar de alguna manera las vivencias que otra persona puede estar en ese momento ayudándonos sin saberlo, como fue la experiencia que tú y yo tuvimos en ese año 2017. Muchas gracias, Santiago. En efecto, como bien lo mencionas, parece mentira. A veces uno no entiende lo profundo que hay en algunas conexiones, en algunos vínculos. Y en el 2017, el poder escuchar tu propia experiencia me ayudó a mí misma a entender también parte de lo que yo a nivel personal, a nivel emocional, a nivel de pareja estaba viviendo. Es entender que somos espejo a través de las relaciones con las personas que nos rodean, de eso que de alguna forma mantenemos oculto o callado dentro de nosotros. Tú hablaste muy bien del tema del apego emocional, tiene mucho que ver también con salir de nuestra zona de confort, con ser honestos con nosotros mismos. Y cómo a través de la experiencia tuya pude no solamente ayudarte a ti, sino también ayudarme a mí misma, que también es parte de lo que entonces, a través del desarrollo de una vida profesional y de un proyecto político, he logrado hacer en otras personas, pero no desde un ámbito específico de ayudar directamente a alguien con algo, sino comenzar a ayudarlos con sentirse cómodos, seguros con ellos mismos. Siento que han sido años de mucho crecimiento en donde no solamente he podido aprender de ti, he estado más consciente con el entorno y a partir de ahí, siendo primero honesta conmigo, he podido disfrutar mucho de lo que me rodea y ayudar entonces también a otros. Yo recuerdo momentos de nuestras conversaciones en las que, de esa experiencia que estaba viviendo, en la que llegaste inclusive a decirme, por favor, para. ¿Recuerdas? Para porque no puedo, porque siempre estuviste muy empática con respecto a la otra persona, a P en este caso. Y me decías, por favor, para, porque realmente había mucha emocionalidad. Yo no entendía realmente, pensaba simplemente que estábamos, yo te estaba contando, nunca imaginé en ese momento que mis palabras estaban resonando directamente dentro de ti. Porque además las circunstancias en las que tú estabas viviendo, o sea, que yo no tenía ni idea en el plano personal que estabas viviendo, porque Ana Giselle es una madre de trillizos que nacieron además prematuros.
que nació en un entorno político y que ahora vamos a comentar, y que justamente en ese momento de su vida, estaba por decidir arrancar de nuevo la aspiración de un cargo político, en este caso dentro de la dirección del partido, el segundo partido más importante en términos de adherentes en Panamá, para ser secretaria nacional de la mujer. Y te tocaba entonces justamente recorrer el país igual que si estuvieras en una campaña política, en este caso de aspecto nacional, pero este tema era estrictamente del partido. Pero entonces, en ese momento estabas tú viviendo esa experiencia. Sí, de manera específica era enfrentar la decisión de separarme en ese momento de mi esposo, una persona que me apoyó muchísimo, que me ayudó a crecer a nivel profesional, político, pero que a nivel emocional ya no había una conexión. Entonces, es un tema muy personal, definitivamente, como lo acabas de mencionar, pero a través tuyo, de alguna forma, me resonó a mí la necesidad de ver. Nosotros pasamos realmente a veces enfocados en temas y en situaciones para no querer ver. Entonces sí fue una decisión muy difícil porque como mujer política, la sociedad te obliga a mantenerte dentro de parámetros muy específicos. Y el tema familiar sufre mucho, pero nadie quiere hablar de eso. Entonces, como mujeres nos corresponde a veces tomar decisiones difíciles, pero sobre todo entender que en la medida en que seamos honestas y podamos conectar con la razón real por la cual estamos en esto, esas apariencias o ese tener que ser de alguna forma deja de tener tanto sentido y tanto valor. Entonces sí, me tocó en ese momento, a través de tu vivencia, comenzar a ver y comenzar a entender que independientemente de que había todo un proyecto trazado y había toda una meta y un organigrama y tiempos por el que cumplir, tú dices, caramba, esto ya no funciona. Entonces comienzas a evaluar realmente qué es lo más importante para ti. Y como bien dices, a lo largo del tiempo, ya viendo para atrás, porque estamos en 2019, 2 años de esa situación, comienzas a darte cuenta que sí vale la pena enfocarte en lo que realmente es importante. A veces pensar en llegar a obtener una curul en la asamblea para una mujer política es lo importante, pero no nos damos cuenta que bajo qué precio, a qué costo, de tu propia vida, de tu sacrificio o del compromiso contigo misma, porque es lo más importante, entender que a veces llegar a cumplir objetivos que a nivel profesional nos trazamos, tener un ascenso, lograr la casa más grande, obtener la placa, el renombre, el título, la portada de revista, sentimos que a veces eso es lo importante, pero no, te das cuenta al llegar a una edad, tal vez la madurez te lleva a entender eso, que cuando miras atrás es la satisfacción de saborear algo en tu boca que tu paladar le llame la atención, el bailar al ritmo de una música que realmente te mueva, el leer un libro y conectarte con lo que ese libro quiere transmitir, lo que realmente llena tu vida. Entonces, como mujer política, a veces enfocarnos en temas que tienen que ser muy fríos o muy parcos, no nos permiten conectarnos a ese nivel. Y como bien mencionas, el tener la experiencia de tener cerca de ti a alguien que de repente te lo muestre, como en su momento me lo mostraste tú a mí, sí ayuda muchísimo. Entonces, me tocó a mí decidir, porque al final, como dices tú, somos nosotros los que elegimos. Y en ese momento tomé la decisión de divorciarme, que no fue una decisión fácil, porque como bien mencionas, venía de una familia política unida con otra familia política, en donde posteriormente podía eso significar una pérdida dentro de mi propia proyección política, pero todo depende de cómo tú lo tomes, cómo lo manejes, y reitero siempre que uno es honesto con uno primero, todo lo demás se va a ir acomodando. De hecho, me acuerdo que en esa época se dio la película La La Land y los dos comentamos acerca del impacto que la película
que realmente se desarrolla bajo un ambiente musical, pero que los últimos 20 minutos de la película son los que te dan ese aha moment donde tú dices, oh, wow, porque recrean entonces lo que pudo ser y no fue en base a una decisión cuando realmente lo que importa es lo que está ocurriendo en ese momento, porque lo que no se tomó, la decisión que no se tomó, ya no se tomó. Exacto. Y nunca vamos a saber si la decisión que dejamos de tomar hubiera tenido el efecto que nosotros pensamos, porque simplemente no lo sabemos. Creemos que hubiera sido así. Con lo cual, lo único que tenemos realmente en nuestra capacidad hoy es tomar las elecciones de hoy con respecto a ese momento. Y ahí, como mencioné hace un momento, Ana Giselle nació en un entorno político. Su papá fue diputado, contralor también, ¿no? Así es. Contralor general de la República. Después se casa con una familia política que realmente ejercía la política. Su suegro en ese momento que se casa era vicepresidente de la República y una figura muy importante en la vida de Ana Giselle, digamos desde el punto de vista de mentoría. Así y es. reconocido por ella y por todos los que conocemos el entorno familiar, con un marido estupendo que la apoyó, pero sucedía lo que sucedía dentro del tema de pareja. Pero fíjense ustedes, y esto es importante, Ana Giselle, 2 años antes de este evento, 3 años antes de este evento, porque nos conocimos hace casi 10 años cuando yo me mudé para acá, fue una de las primeras personas que conocí por temas de trabajo y nos involucramos porque ella ejercía en ese momento un cargo público como directora del instituto que supervisaba las cooperativas en Panamá. Y vi en ella pues una persona muy interesada en ayudar, en profesionalizar esas instituciones. Y entonces aquí estamos ahora pensando justo en ese 2014, en el 2014 que decidiste entonces correr para diputada por primera vez. Y recuerdo como si estuviese en este momento cómo se puede perder ganando. Y no me refiero justamente a un sistema político, por ejemplo, como el norteamericano, que sabemos que es de colegios electorales y que un presidente como el actual gana teniendo menos votos, o como un sistema parlamentario como el europeo, donde se eligen diputados y donde un partido puede gobernar, pero no habiendo tenido tampoco la mayoría de votos. En el caso de Ana Giselle, en el 2014, esa noche de la votación, ella estaba ganando, pero ella se sentía perdiendo. Y recuerdo que yo estuve durante ese día completo allí en la jornada electoral en el oriente de Panamá, en el estado, en el Chiriquí. Y además que es una zona rural donde ella corre, donde corrió y donde es diputada. Y resulta que después de toda la jornada, ya cerradas las mesas, todo el ex esposo estaba con toda la gente trabajando para proteger lo que de alguna manera son el conteo de los votos, y ella me pide que la acompañe entonces a su casa. Entonces nos vamos ella y yo solo a su casa y me dice, mientras prende el televisor de su cuarto, yo me quedo al pie de la cama mientras ella se va a dar una ducha, y cuando regresa pues se monta sobre su cama y empezamos a ver el conteo. Aquí el conteo de votos empieza por el tema del presidente. Y sorpresivamente en ese momento el conteo del presidente empieza a indicar una tendencia en ese momento de que el tercero que estaba entre las encuestas el día anterior y que era de un partido de oposición, perdón, un partido diferente al que corre Ana Giselle, pues estaba ganando la contienda para presidente. Y entonces mi querida Ana Giselle empieza a decirme, perdí. Y yo decía, pero ya ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando en este momento de viendo quién está ganando una elección, que en este caso era de presidente. Que sí, que tú vas a ver que ya perdí. Y entonces yo no sabía qué hacer. En ese momento lo recuerdo clarísimo, agarraba mi celular, le escribía al esposo cómo va el conteo, ¿no? Ana Giselle va ganando en todas las mesas. Y en efecto, después nos fuimos horas más tarde a recorrer todas las mesas y efectivamente esa noche Ana Giselle ganó en los votos. Solamente que después, un mes después o semanas después, empezaron un proceso de impugnación de varias candidaturas o de varios diputados electos, y al final terminaron decidiendo que tenía que repetirse las elecciones
vamos a las elecciones de nuevo, ella saca más votos solamente que los otros dos contrincantes se unen y ella pierde la curul. Entonces, por eso pregunto, Ana Giselle, 5 años después, ¿cómo podemos perder algo donde estamos ganando? Bueno, yo pienso que la certeza, la confianza es fundamental. Yo he tenido esta conversación contigo antes y es increíble cómo el hecho de no sentirnos merecedores de algo a veces nos lleva a perder lo que estamos ganando. En ese momento, falta de experiencia, inmadurez, como bien lo mencionas, era la primera vez que corría en ese circuito electoral como diputada. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Y a partir de ahí, probablemente las circunstancias políticas del momento llevaron a crear, yo misma creé la situación en donde ganando terminé perdiendo. Y siento que fue una pérdida temporal, porque como bien mencionas, 5 años después, pasadas las elecciones recientemente el 5 de mayo, en donde yo recibo un triunfo contundente, en donde gano abismalmente con una diferencia de votos histórica, demostró que en el 2014, en efecto, la diputada electa siempre fui yo. Entonces, es increíble entender cómo la vida nos va educando, nos va enseñando a que primero debemos tener certeza y confianza en el valor, en el poder que tenemos dentro de nosotros. Si no partimos de ahí, es muy poco lo que vamos a lograr, lo que vamos a conseguir. Y como mujer política, tal vez ese es el mensaje más claro que yo puedo dar a través de la vivencia que he tenido. Primero, entender que el poder reside en nosotros y en la medida en que estemos seguros de eso, 5 años primero, 5 años después, 10 años después, 20 años después, el tiempo realmente no es lo importante. Al final el resultado lo vamos a tener. Y lo digo porque me ha tocado ser mentora, dirigir, apoyar mucho a las mujeres, no solamente dentro de mi partido, inclusive dentro de otros partidos y mujeres que no se agitan en vida política, a entenderlo. Tal vez sin yo saberlo, a través de esta historia que acabas de mencionar, cómo me convertí en la primera diputada mujer del Circuito 46 en el 2014, cómo después, meses después, tuve que nuevamente defender esa curul yendo a una segunda elección, en donde los dos contrincantes que perdieron conmigo en la primera elección se unen, en donde renuncia mi suplente y tengo que correr sin suplente, en donde el pueblo responde en las urnas porque votan por mí más personas que en la primera elección, y a pesar de eso, la curul le corresponde a otra persona que la ocupa durante los últimos 5 años, que vuelve esa persona a correr en la elección del 2019, en donde queda de tercero, y le saco yo una diferencia de 6,000 votos por encima. Estamos hablando de 70% más votos. Claro, y en donde el pueblo realmente responde a una conexión desde el corazón, Santiago. Porque una cosa es que yo te lo diga aquí, te lo cuente y te lo relate, y otra es realmente vivir los 60 días de campaña que tuvimos de manera muy austera, en donde tuvimos que caminar un circuito muy grande en muy poco tiempo, a diferencia de la elección del 2014, en donde prácticamente yo en 2 años y medio fue que levanté una campaña. Ahora me tocó en 60 días por las reformas electorales, en donde tenía un equipo de apoyo muy reducido, por muchas razones, en donde me tocó hacerme cargo a mí de la dirección de mi campaña, y lo hice muy consciente de que era mi responsabilidad, de que no podía delegar en otros lo que solamente me tocaba a mí atender, y en donde tuve mucha más confianza y mucha más certeza de que me merecía el triunfo. No porque ganas los votos o porque vas a estar sentada en una curul de la asamblea, sino porque entendí que realmente había una razón por la cual yo debía seguir estando en ese circuito, en ese momento, educando, motivando a la gente a entender que ellos sí podían hacer el cambio, como de hecho lo hicieron de manera tan abrumadora en las elecciones del 5 de mayo, pero que podíamos hacer el cambio a partir de que tuvieran una diputada que entendiera mejor sus necesidades
y que estuviera dispuesta a seguir caminando de la mano con ellos. Entonces es entender cómo la primera motivación tiene que nacer de ti, pero tú también eres responsable de hacia dónde diriges esa motivación. Tengo un reto por delante muy importante, reitero, no solamente el hecho de ejercer como diputada, estoy trabajando en motivar a más mujeres a que participen en política, porque nosotras también tenemos la obligación de poner un balance, hacer un equilibrio. No es que hombres o mujeres seamos mejores unos que otros, pero sí tenemos una dirección diferente, una visión diferente, y debemos entonces también ponernos a disposición. Aquí voy a agarrar justo una apéndice, porque es que yo, y lo he dicho públicamente, hasta he escrito sobre el tema, soy de las personas de la opinión que ojalá el mundo tuviese más mujeres posicionadas en cargos de dirección de importancia a nivel político. Y no importa si solamente estoy hablando de presidencias de países, no, estoy hablando de presidencias de Congreso, de presidencias de Cortes Supremas, de países o de organismos internacionales, como hoy en día tenemos el Fondo Monetario Internacional, o países como Alemania, que vemos la presidencia de Angela Merkel, como otros. Si tuviéramos más mujeres, probablemente no, podría estar casi seguro de que el mundo respondería a otros intereses más allá de las desmanes que vemos en el mundo de hoy, como todos conocemos. Pero aquí es importante también mencionar, Ana Giselle, es que toda persona en el campo profesional que elija va a tener retos y circunstancias y eventos que le va a decir por momentos, le va a dar golpes. En política se llama tragar sapos. Así es. También en corporativo puede ser tragar sapos, como ha habido otras personas que aquí en Yo Invierto en carrera profesional lo han dicho, que han tenido que tragarse muchas cosas para una carrera que después realmente no es lo que esperaban. Pero en política es muy usual que esto suceda. En las mujeres, en un mundo de hombres, pues tú y yo hemos vivido ya en tu corta carrera política, ya ahora diputada, antes como ya han habido personas que han intentado de manejar ciertas cosas. Pero recordemos también que después de aquel evento del 2014 donde perdiste ganando, en una responsabilidad que después tomaste muy seriamente en un proceso donde asumiste la responsabilidad, hubo un periodo en el que prácticamente ya me decías que no ibas a hacer más política. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que sí. Y por eso que, como bien lo mencionas, todo es parte del proceso. Y comienzas cuestionándote a ti mismo, ¿qué quiero yo? Porque siempre tendrás gente alrededor que te dicen lo que ellos quieren o te invitan a hacer lo que ellos consideran es lo mejor para ti. Y no necesariamente ahí está la respuesta. Entonces, estos 5 años que pasaron me ayudaron mucho a entender las razones reales por las cuales yo debía o yo sentía debía seguir una carrera política. No ha sido fácil, como bien lo mencionas, pero siento que nada que vale la pena lo es. Es parte del proceso de crecimiento que nos ayuda a ser mejores. Como te mencioné, como te compartí, yo siento que esta campaña, a pesar de que fue más corta, fue más austera, tenía sus propias dificultades, la disfruté mucho más que la anterior. Entonces ahí tal vez es donde está el secreto del éxito. El éxito no está en que gané por una diferencia de 6,000 votos o 10,000 votos o 20,000 votos. Sí, que fue 50%. Sí, ajá. la diferencia está en que realmente disfruté cada voto, en que lo busqué desde el corazón, en que logré una conexión diferente, en donde la gente se sintió que era parte de ese proyecto, en donde ellos votaron no por Ana Giselle, votaron por ellos mismos. Entonces, como bien mencionas, tal vez ese es el aporte más importante que nosotras como mujeres podemos darle a la política, hacerla más humana, hacerla más participativa, darle el valor a la gente que corresponde. En este proceso electoral de Panamá, recientemente hemos vivido grandes cambios a nivel de la participación, el voto independiente, el voto hacia personas que no eran parte de partidos políticos, la confianza que hay en renovar las figuras, una asamblea de diputados en donde la gran mayoría somos caras nuevas, te indica que hay necesidad de redireccionar hacia dónde vamos como país.
donde hacer política de manera tradicional ya no está funcionando. Hay cosas que tenemos que comenzar a hacer diferentes. Y tal vez para mí el secreto más importante es mantener una conexión honesta con la gente. Y ahí es donde está, y como bien te conozco, y de tu interés, y podría yo decir que parte del legado que Ana Giselle quiere dejar al mundo es poder promover y fomentar la participación de la mujer en la política, no en Panamá solamente, sino a nivel mundial o a nivel continental. Entonces, todas las mujeres que tengan ese granito, ese gusanito dentro de ellas en querer ayudar a otros y que consideran que la mejor manera que pueden contribuir para ayudar a otros es a través del poder político, del cómo tienen que prepararse justamente para lo que ha de ser una carrera, una profesión como cualquier otra, donde te vas a enfrentar a grandes Goliaths, enormes Goliaths, y tienes que entonces empezar por empoderar realmente el querer, la intención real por la cual vas a ir por ello. Entonces ahí es donde, ¿cómo quiere Ana Giselle entonces ayudar, más allá de lo que te toca, lo que estás haciendo hoy en día como diputada en la Asamblea Nacional, sino que más allá de eso, la mujer, cómo ayudar entonces a las mujeres a poder empoderarse, a poder contribuir desde cualquiera que sea el ámbito político en el que quieran empezar a involucrarse, bien sea desde un corregimiento, desde una alcaldía o desde ser concejal en una alcaldía. ¿Cómo motivar a las mujeres a que participen? Mira, este es un trabajo de todos los días. No es porque Ana Giselle se convirtió en la primera diputada del Circuito 46, ya está empoderada. Yo trabajo en mi empoderamiento y en mis capacidades todos los días. Entonces es tal vez la situación más difícil de entender. Aquella mujer que toma la decisión de participar en una elección puede ser como miembro de la Asociación de Padres de Familia en una escuela, que tiene que ver una elección. Por ejemplo. Ya comienza a dar un paso, ¿no? Entonces de ahí eso puede ir evolucionando. Es cuestión de sentirnos parte de algo más grande, salir de nuestra zona de confort, dejar de ser egoístas y pensar solamente en qué hay para mí, qué puedo yo ofrecer en el entorno en el que estoy. No tiene que ser necesariamente a nivel de política. No, Como claro. bien lo mencionas, el tema de ser madres. Yo soy madre de 3 varones. ¿De qué forma los estoy educando a ellos para que ellos contribuyan a esta evolución? Porque eso es lo más importante, entender que yo quiero dejar un Panamá, un país mejor del que lo recibí. Y para eso tal vez tengo que trabajar más duro que lo hizo mi papá o que lo hizo mi mamá. Entonces es con esa orientación que realmente yo siento, la mujer tiene que primero saber que este es un trabajo personal de todos los días. Pero lo primero entonces es que tenemos que mirar hacia adentro para poder entonces proyectar hacia afuera. Y hablando entonces de ese entorno familiar y de esas vivencias, porque es que ese es tan importante, a diferencia de los hombres que tenemos la oportunidad, pues, y más los que están casados y tienen hijos, de ser políticos, en este caso, cualquier cargo que les provoque ejercer como profesión, pues pueden tener al lado una mujer pues, que se encargue de los niños y se encargue de la casa y tal, pero para una mujer el trabajo es mucho más cuesta arriba, pues, ¿no? Claro que sí. Tenemos que ser multifacéticas, tener muchos brazos, tener mucho apoyo. Entender primero eso. Podemos creernos super mujeres o super mamás, pero vamos a necesitar siempre mucho apoyo. El entorno familiar es fundamental. Y el tener una comunicación directa y franca con tus hijos también lo es. Yo creo que ese es el principal eje que te ayuda a mantenerte enfocada. Para mí mis hijos son muy importantes, siempre lo han sido. Los primeros 5 años de vida de ellos me dediqué 100% a atenderlos porque, como bien mencionaste, fueron niños muy prematuros. 29 semanas cuando nacieron, pesaron 2,5 libras cuando nacieron, cabían aquí en la palma de mi mano. Tuvieron 2 meses en incubadora y su primer año fue de múltiples chequeos, múltiples citas médicas, en donde realmente mi prioridad en ese momento era atender a mis hijos. Pero también como mujeres, a lo largo de nuestra vida, podemos ir explorando otras áreas en donde sin descuidarlos podemos también destacarnos, podemos soñar y podemos concretar con trabajo esos sueños. Entonces la política es tal vez una de esas áreas
en donde yo he querido trabajar, pero no significa que a mis 42 años sea la única que vaya a explorar. Por eso es que reitero, esto es un trabajo de todos los días, en donde en esta faceta de madre, de trillizos, ya pude pues ya adolescentes. sentir, sí, ya tienen 14 años, sentir que he logrado dejar una semilla. Ahora el trabajo político me ayuda también a destacarme y a desempeñarme en otro rol, pero a futuro puedo dedicarme a otra cosa. Entonces, es también entender que no hay nada que te pueda encasillar y los límites nos los ponemos nosotros mismos. Están solamente en nuestra cabeza. Y a veces ese entorno que nos presiona tanto a ser perfectos, a ser ideales, a ser correctos, es la mayor limitación que nos imponemos nosotros mismos. Entonces, en la medida en que tú estás consciente de por qué estás haciendo las cosas, no por complacer a nadie, por complacerte a ti misma, por disfrutarlo, por vivirlo, por sentirlo, las cosas van teniendo más sentido. Y la pasión, cuando uno está haciendo lo que uno quiere, en el campo profesional, porque estamos hablando de una mujer con un rol profesional, que tiene un rol familiar, pero enfocados en este momento, hablando del rol profesional, es fundamental estar integrados emocionalmente para que todo pueda fluir, porque probablemente podemos estar logrando tu curul y entonces como ya lo logramos hace 5 años, pues no ganándolo porque realmente no estábamos integrados en un equilibrio, porque igual pues sabemos que de hecho que fue lo que pasó después en todo caso. Pero fíjate que hoy en día definitivamente es como bien lo dijiste, ganaste en un momento de tu vida donde existe una armonía y donde independientemente del resultado que fue en este momento favorecedor, ya habías aprendido de cómo las cosas pueden suceder. Exacto. Con lo cual, el disfrutar del camino en la pasión es la única manera que podemos entonces sentirnos complacidos haciendo las cosas sin que nos pese, porque trabajar 60 días, día y noche, dejando a los hijos con tu mamá para que pudiera cuidarlos, que ella no vive, por cierto, en Panamá y se tuvo que venir del extranjero, eso representa Claro que sí. todo un trabajo, todo un esfuerzo, toda una dedicación y, por supuesto, la ayuda de terceros siempre es fundamental. Pero lo más importante, como lo acabas de decir muy bien, es sentirse, en efecto, cada día invirtiendo en nosotros mismos para poder invertir en los demás. Sí, bueno, el balance no necesariamente vamos a tenerlo siempre. Dicen que cuando estamos en flatline es porque estamos muertos, ¿verdad? La vida se trata de esos picos, de esas subidas y esas bajadas. Y es entender que todo pasa también, Santiago. Y entendiéndolo de esa forma, entonces disfrutar cada momento como único, en lo bueno y en lo malo. Porque en el caso mío particular de mi vivencia política, de haber perdido una curul ganándola, es aprender de que hasta de esa forma crecí, gané, ahora soy una mujer diferente, tengo una historia también que habla de ese proyecto, de esa perseverancia, de esa disciplina, de esa entrega y de esa conexión. Y si no hubiera sucedido así, no tendría nada que contar. O la historia, como bien mencionas, con la película La La Land, sería muy diferente. Entonces es aprender y disfrutar eso. Y siendo humilde, desde mi experiencia, motivar a otras mujeres también, que probablemente tengan historias hasta mucho más fuertes o con pérdidas mucho más grandes y que también siguen empujando la carreta o siguen enfocadas en obtener ese proyecto. Pero en la medida en que las mujeres seamos más consecuentes con visualizarnos, con hacernos visibles, con proyectarnos, con estar conformes con lo que nos está pasando, vamos a lograr que esa proyección sea más amplia, lo que tú mencionabas. Tengamos más mujeres aportando y siendo mentoras para que otras también participen. Y bueno, más que agradecido de la compañía de Ana Giselle, como les dije, mi hermana de otro vientre, es invitar a todos quienes hayan visto, a todas quienes hayan visto este programa, a invertir en ustedes mismos, en ir en ese proyecto personal
profesional, no importa la carrera, la profesión, la disciplina a la que quieran enfocar su vida y que lo hagan de manera armónica, entendiendo que todo en la vida es una inversión y como todo en la vida es una inversión, Ana Giselle y yo seguiremos visitando y yendo a comer barbacoas a su casa, porque para eso somos compadres también. Gracias, Ana Giselle, por haber estado Santi. en Yo Invierto y todos los mejores deseos para que sigas adelante con esa pasión que tanto irradias cada vez que vas. Gracias. Será hasta el próximo Yo Invierto.